promesa de la gracia de Dios a Israel. Isaías 30, versículos del 18 al 26. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Es impresionante que Dios quiera hacer esto con su pueblo. No está hablando de otro pueblo, no está hablando de alguien que no le conoce. Está hablando de Dios. Para quienes dicen que Dios no castiga. Ay no, Dios es amor. Y Dios, claro que es amor. Pero también es celoso y también es exigente. Y también pide de nosotros lo que Él dio. Él dio todo por nosotros. Y Él espera que nosotros demos todo por Él. Y que nos entreguemos. Y que nos demos y que le busquemos. Israel aquí está buscando, le tiene miedo al imperio asirio. Y entonces busca alianza con un pueblo que podía defenderlo, los egipcios. Y fíjate que curiosamente eso tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos actualmente en la vida. ¿Cuántas veces tienes problemas, tienes situaciones difíciles y en lugar de recurrir a Dios, recurrimos a un montón de recursos que tenemos por ahí a la mano, ¿verdad? Si no tienes dinero, ay, pues le voy a pedir prestado a mi hermano, a mi vecino, a ver, en lugar de que ores y confíes en Dios y dices, Señor, tú provéeme, por favor, ayúdame, y va, o sacas un tarjetazo, ay, mientras tienes cuenta en el banco, mientras tienes tarjeta de crédito, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando se satura la tarjeta y ya no tienes a dónde recurrir? Ya no buscas alternativas, se te olvidó clamar a Dios. Y hasta el final, allá en la última de la lista, tenemos a Dios para pedirle, para recurrir a Él, para esperanzarnos en Él. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me ha pasado, honestamente. Y creo que Israel le pasaba lo mismo, recurrió a Egipto y entonces Dios dicta un juicio severo, severísimo. Nada te va a ir bien, nada te va a funcionar, nada, alejado de mí, Jesús lo dijo bien claro, separado de mí, nada podéis hacer. Y nos alejamos de Dios. Israel una tras otra se apartaba fácilmente de Dios. Ellos vieron lo que Dios hizo en el Mar Muerto cuando venían siendo perseguidos por Egipto y entonces Dios abre las aguas y pueden pasar y lo vieron y lo vivieron. Y sin embargo, después cuando estaban ya del otro lado, se apartaron y rechazaron a Dios. ¿Verdad que los milagros no siempre nos hacen acercarnos a Dios? La gente busca los milagros, pero no busca al Dios de los milagros. Y increíblemente también los cristianos buscamos los milagros de Dios, pero no buscamos al Dios de los milagros. Queremos la bendición, queremos ser bendecidos por Dios y además que sea rápido, ¿verdad? Porque yo lo necesito rapidito, como los egipcios. Ay, Señor, ¿sabes qué? Vámonos con Egipto porque nos va a librar y nos va a cuidar. Y se fueron con ellos y confiaron en los egipcios. ¿Y qué juicio tan severo Dios levanta contra ellos? Ustedes están confiando en Egipto, ¿qué creen? Egipto se va a acabar, Egipto les va a fallar, Egipto no va a hacer lo que ustedes esperan. No es con Egipto, no es con Asiria, es conmigo. Yo soy el Dios de Israel.
Y muchas veces se lo reiteró. Y luego mira en el versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar oirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 oiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, como bandera sobre una colina. ¡Ay, qué fuerte! ¿Verdad? A veces queremos que todo sea rápido. Y a veces usamos a Dios no como lo que es un Señor y Dios poderoso, sino lo usamos como nuestra aspirina. Pablo constantemente en el Antiguo Testamento nos enseña que orásemos, que buscásemos a Dios, ¿verdad? En los evangelios nos habla de buscar a Dios. Cuando tú llegaste a Jesús y le entregaste tu vida, no es lo que muchas veces nos hicieron creer. Ahora hay doctrinas que te dicen que todo te va a ir bien y que todo va a ser color de rosa y que vas a ser muy próspero y que te va a ir de maravilla y que vas a tener todo lo que tú quieras. Y si no tienes un auto último modelo va a haber un problema. Y cuando tú empiezas a caminar con Dios y ves que no te está yendo como te dijeron en ese púlpito y no estás siendo prosperado, como que algo empieza a fallar. Y dices, chihuahuas, como que algo está pasando, ¿no? Y a veces hasta nos frustramos porque pensamos que somos bien pecadores, ¿no? Como yo no he podido cambiar mi carro, es que soy pecador. Es que algo no está, la doctrina no me está funcionando a mí. Pero no es así. ¿Saben lo que Jesús prometió a los discípulos cuando le seguían y a sus seguidores? Lo primero que Dios le ofreció, lo primero que Dios ofreció a quienes le seguían fue la cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y sabes qué es la cruz? ¿Qué representa la cruz? Muerte. O sea, lo primero entonces que Dios nos ofrece cuando llegamos a Él no es prosperidad y bendiciones. Y generalmente cuando Dios te quiere, porque Dios te quiere usar, por supuesto que sí. Claro que quiere usarte y quiere bendecirte y quiere hacerte luz en este mundo de oscuridad. Pero primero te necesita preparar. Tú no le sirves como estás. Dios te ama como eres, pero ¿qué crees? No le sirves así. Y entonces Dios tiene que hacer una serie de procesos en tu vida para limpiarte. Esta botella, por ejemplo, está llena, ¿no? Bueno, casi llena. Si yo quisiera echarle algo más, ¿se puede? No, ¿cómo que sí se puede, hermano Juanito? Bueno, un cachito, porque está... Bueno, este cachito, ¿verdad? No se puede llenar algo que está lleno. Entonces cuando Jesús llega, Él no te puede llenar de su espíritu, no puede hacer obra contigo tremenda, no puede poner amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, porque tu corazón y tu mente están llenos de un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que Dios es. Y entonces Dios tiene que empezar a establecer procesos de limpieza. Y te empieza a limpiar y te empieza a sacar todo aquello que traemos que no nos sirve. Traemos un montón de cosas, traemos un montón de emociones, de mente, estamos frustrados, hemos tenido una serie de fracasos a lo largo de nuestra vida. Por lo menos cuando yo llegué a Jesús, yo sí estaba bien mal. Y ya había buscado por todos lados y me llevaron con un psicólogo y busqué por todos lados y con amigos y en alternativas y nada me había funcionado hasta que llegué a Jesús. Dije, bueno, pues... Yo ni creía, yo decía que era ateo, yo estudiaba filosofía y me sentía el sucesor de Kant y de todos esos grandes hombres pensadores, ¿verdad? Y yo decía que era su discípulo, pero cuando llegué a Jesús, un día me acuerdo que finalmente me rendí, tuve un sueño impresionante, recuerdo esa vez que Dios me habló, yo no quería acercarme a Dios y tuve un sueño tan impresionante que cuando reaccioné, lo primero que hice fue a la iglesia y entregué mi vida a Jesús después de ese sueño, pero fue un sueño impresionante, me acuerdo que solo recuerdo que era así como una montaña, así que era como una hélice. Ibas caminando a todo el perímetro de la montaña, pero estaba oscuro, y así las ramas de los árboles, así como cuando las películas de terror, ¿no? Todas nada más las ramas, no había árboles, todo oscuro, y todos venían así como la película de los zombies, así caminando, ¿no? Y yo venía en medio de ellos, y entonces yo me daba cuenta, y ay no, yo me quiero salir de aquí, y trataba de salirme de ese camino y no podía. Y yo empezaba a luchar y cuando llegábamos hasta la parte alta de la montaña había una plataforma y había una especie de gárgolas arriba que tenían unos mazos con picos y a todos los que iban llegando los ponían en la plataforma y los empezaban a azotar y los despedazaban.
Y entonces yo vi eso y decía, ay, yo me quiero salir. Y yo trataba de zafarme y no podía porque me venían empujando todo. Así como cuando vas en el metro a las 6 de la mañana, haz de cuenta, ¿no? Así, y yo quería zafarme y no podía. Y entonces de pronto desperté, pero yo estaba así empapado, así en sudor y agitadísimo. Ay, era un sueño. Y le dije, Señor, ya entendí, te necesito. Y le entregué mi vida a Jesús. Y a partir de ese momento, no fue todo como yo esperaba, me fue peor. Como muchas veces decimos, ¿no? Pero a veces agarramos a Dios así. Pablo nos dice, orad sin cesar. La Biblia nos enseña reiteradamente, busca a Dios. Tenemos recursos, está la Biblia. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? No me digas, solo es una pregunta al aire y tú la responderás para ti. ¿Cuántas veces estudias la Biblia a la semana? O eres como el papá de familia que, a ver, mi amor, los domingos en la mañana, no es posible, aquí en esta casa no hay orden. ¿Qué pasa, mi amor? Es que aquí dejé mi Biblia la semana pasada y ya no está, y nos urge irnos a la iglesia. ¿Dónde está mi Biblia? A veces así pasa, y con todos nos pasa igual, ¿verdad? Todos tenemos ese mismo tenor de actividades. Y cuando vienen los problemas, y cuando vienen las luchas, y cuando vienen las confrontaciones, ¿qué crees? Estamos tan débiles y estamos tan desamparados y no tenemos ni fuerza para pelear. Y lo primero que hacemos es culpar a Dios. Ay, Señor, yo te pedí que me bendijeses, pero como no me bendices, yo creo que tú no funcionas, no eres alternativa para mí. Ahí está, ¿no que eres un Dios proveedor? ¿No que eres un Dios bueno? Y caemos cristianos, el pueblo de Israel, caemos como mucha gente que solo esperan y usan a Dios como una aspirina. ¿Qué pasa cuando tienes un dolor de cabeza? Te tomas la aspirina y a los 5 minutos, ¡pum!, se te quitó el dolor de cabeza, ¿verdad? Y pensamos que Dios es igual. Recurrimos a Él solo cuando lo necesitamos o cuando nos aprieta el zapato o cuando tenemos un problema. Y entonces, como Dios no hace la obra como nosotros queremos y como no hace lo que nosotros le exigimos, entonces está mal Dios y no funciona. Ah, Señor, tú no eres el Dios que dices en la Biblia. Pero la Biblia jamás enseña eso. La Biblia es bien clara. Y aquí está evidente lo que el pueblo de Israel está haciendo. Se aparta y busca alternativas en otras opciones que no sea Dios. Pero tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios bueno. Agotó todo lo que estaba en sus manos. Dio hasta el último recurso para acercarse a ti. Nosotros no nos acercamos a Dios. Él fue el que se acercó a nosotros. Él fue el que nos trajo vida. Yo no lo buscaba, Él me buscó a mí. Yo no estaba interesado por Él, Él fue el que se interesó por mí. Y buscó a alguien porque usó a alguien. ¿Tú cómo conociste a Jesús? Porque alguien te habló, ¿no? O escuchaste algo. Esa persona de quien escuchaste fue la que Dios usó para que tú le conocieras. Yo recuerdo a un amigo que y agradezco a Dios su vida porque cómo insistió conmigo para que yo conociera a Jesús. Yo era ateo, y él sabía que yo me creía ateo. Eso decía yo, ¿verdad? Y duro y dale, duro y dale. Un día me dijo, oye, es que Jesús te ama. Y yo me volteé muy enojado con él y dije, y ese es su problema, no es el mío. Yo no le pedí que me amara. ¿Para qué anda de ofrecido, verdad? Eso era lo que yo pensaba. Pero después cuando me apretó el zapato, carambola, las cosas cambiaron. La gracia de Dios se muestra de inmediato. En el siguiente versículo, toda esta es la condición en la que se encontraba Israel. Y tristemente, mucha de la iglesia al día de hoy se encuentra en la misma condición. Hay iglesias que son muy grandotas y se predican en los púlpitos cosas que la Biblia no enseña. Que te va a ir bien, que todo va a estar bien. Y cuando la gente asiste a esos lugares y ve que no le va tan bien como pareciera, entonces empiezan los problemas. Decíamos al principio, Dios lo que te ofrece no es bendición. Al principio, Dios te ofrece la cruz y te ofrece muerte. ¿Para qué? Para que tú mueras. Porque cuando Dios va a usar a alguien, necesita primero llevarlo a un traspatio de humillación, en donde lo quebranta, en donde saca todo lo que no le sirve, en donde saca todas esas cosas que te han echado a perder a ti, tu mente y a tu corazón. Y entonces Dios tiene que hacer un proceso de limpieza. Y cuando ya estás limpio, te empieza a llenar, empieza a traer amor, gozo, paz, paciencia. A veces le decimos, Señor, dame gozo, dame amor. Dios no va a traer ahí un paquete. Mira que traigo 2 kilos de amor, aquí está. 2 kilos de paciencia que me pediste, te los estoy entregando. Tómatelos 3 veces al día y con eso vas a estar bien. Lo que Dios hace, crea circunstancias en las cuales te va a llevar a que tú entiendas y proceses la paciencia.
Y mientras estás procesando la paciencia, Dios va sacando cosas de tu corazón que no funcionan y aprendes a confiar en Él. Yo he pasado a veces una de, que ¿para qué te cuento, no? Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles. ¿Y a quién recurrimos? ¿Qué buscamos de Dios? Mira, hoy estoy en el punto de que yo no sé qué vaya a hacer Dios con mi vida. Yo no sé cómo lo vaya a actuar. Pero lo que sí sé es que yo le entregué mi vida a Él. Y Él se encargará de hacer algo conmigo. Y esa es mi confianza. Y esa tiene que ser la confianza de cada uno de nosotros. Porque en el versículo 17, en el versículo 18, este texto, este contexto de juicio, de destrucción que Dios está hablando sobre el pueblo de Israel, de inmediato cambia. Porque entonces manifiesta la esencia y la naturaleza de Dios para con su pueblo. Por tanto, en el versículo 18, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. ¡Wow! ¡Qué belleza del Dios que tenemos! ¿Te das cuenta cómo está cambiando el asunto? Está hablando de juicio y está hablando de destrucción y está hablando de lo que va a suceder si tú no crees, pero inmediatamente te vuelve a mostrar quién es Él. ¡Hey! Hijo, hija, sé que estás sufriendo, sé que has tenido momentos difíciles, y mira lo primero que les promete aquí. Dice: ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Sabes lo que representa Sión o Jerusalén? Sión es la ciudad de Dios, donde Dios reside, donde Dios vive. Esto quiere decir, estaremos en su presencia. Cuando tengas problema, recurre a Dios, métete con Él. Dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en Dios. Allí es donde tienes que estar. Si tienes un problema, no tienes que recurrir a tu amigo, no tienes que recurrir ni siquiera a tu hermano. Bueno, sí, para que te ayude, la verdad, pero lo primero que tienes que hacer es meterte con Dios. Dios tiene todo lo mejor para ti. Y entonces Sión simboliza la presencia, el gobierno de Dios. Pero ¿qué crees? Que Dios no es mago. Aquí las cosas no se dan como por arte de magia. Pum, pum, saladín. Ya, somos bendecidos y somos de Dios. Lleva un proceso y lleva una serie de entregas que tú tienes que hacer a Dios. Para buscar a Dios hay que esforzarse. Es bien padre venir a la iglesia los domingos, aquí en la mañana, y perdón, pero déjame decirte algo. Yo creo que los que están en la alabanza se dan cuenta. Desde acá arriba, de inmediato se nota quién está en comunión con Dios y quién no. Digo, no tiene nada que ver la posición física, ¿no? Pero es evidente. Es más, cuando tú platicas con alguien te das cuenta si hasta es agradable. ¡Ay, qué agradable, hermano! ¡Ay, qué bien! Pero te acercas a otros y puras quejas, ¿no? ¡Ay, es que el carro me falló! ¡Ay, es que llegué tarde! ¡Ay, es que... Y empiezan las quejas. O sea, se denota de inmediato la condición en la que tú te encuentras. Y no me dijo el pastor ni te dijo el hermano. Tú solito te delatas, hermano. ¿Verdad? Nos delatamos con nuestra condición porque no hemos buscado a Dios. En un mundo de las cosas instantáneas, metes una sopa al microondas y en 30 segundos, no, 3 minutos, minuto y medio ya tienes tu sopa, ¿no? O sea, y todo rápido. Y vas al centro comercial y ya te venden todo instantáneo, más para que lo metas al microondas, ya vienen los guisos. El otro día me encontré cochinita pibil ahí así en un paquete, para que llegues y las metas y ya la puedas comer. ¡Ay, qué rico! Cuando te tardas horas, 2 días en hacer la cochinita, que porque hay que dejarle reposo y que porque allí, mira, la metes y tan se acabó. Y así creemos que Dios actúa con nosotros también. Ah, no, como yo le estoy pidiendo, pues tiene que ser rápido. Y no, pero Dios habla de Sión, habla de Jerusalén. ¿Sabes que Jerusalén es la ciudad santa? ¿Y qué significa eso de santo?
Santo de Israel, sí, pero la palabra santo, ¿qué significa? Porque tenemos tenemos el concepto clásico y totalmente conocido de los cristianos, ¿no? ¿Qué es santo? Ay, pues santo es apartado para Dios. Esa es la definición clásica. Ahora explícamela. A ver, hermano, explícame qué es eso. Exacto, ser apartado sí está bien, pero tener ciertas características, ¿no? Tener ciertas características que necesitamos nosotros poseer. Santo, la santidad tiene que ver con Dios, tiene que ver con propiedad. Cuando dice la ciudad santa, es que la ciudad es la ciudad de Dios. Cuando hablamos de la palabra o la santa palabra, la santa Biblia, quiere decir que es la Biblia propiedad, la escritura de Dios. Y cuando habla Dios de sus santos, quiere decir que los santos son propiedad de Dios. Es decir, que tú eres propiedad de Dios. Si yo ahorita quisiera, no sé, el auto del hermano, ahorita présteme su llave, ese hermano, lo voy a regalar. ¿Quién quiere el auto del hermano? El hermano ya se empezó a reír. ¿Qué te pasa? Pues si es mío, ¿no? O sea, regálalo tuyo, porque lo vio. Estamos hablando de propiedad. Yo no puedo disponer de lo que el hermano es de él, porque no es mío, ¿verdad? Entonces Dios no puede disponer de algo que no es de él. Y al hablar de santidad, estamos hablando de propiedad. Entonces, cuando Dios dice que somos santos, somos sus santos, su pueblo escogido, es porque Dios puede disponer de nosotros cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Eso es santidad. ¿Verdad que es un poco más profundo que simplemente apartados para Dios? Digo, está bien el concepto, pero es clásico y no lo entendemos. Yo nunca lo entendí. Perdón, pero nunca entendí ese concepto. Yo decía, pues, ¿qué es eso? Pues apartado, pues, o sea, si estoy apartado, me voy a un lugar no entendía el concepto. Tienes que vivirlo. Ser apartado es ser propiedad de Dios. En donde tú te entregues a Dios y Dios empieza a hacer cosas contigo, y entonces Dios te empieza a transformar, y donde Dios te lleve por caminos que no vas a entender, y empieza a meterte en quebrantamiento, y empieza a meterte en sufrimiento. Pero ¿qué crees? Siempre prometió que iba a estar contigo. ¿Por qué si Dios es tan bueno me tiene que poner a sufrir? Oye, pues no es tan fácil, nomás bendíceme, Señor, y ya se acabó, ¿no? Pues tú eres Dios, tú lo puedes hacer todo. ¿Por qué me tienes que meter a mí en esos temas, no? ¿Qué hiciste cuando le entregaste tu vida a Jesús? ¿Cómo, hermana? A ver, bien fuerte. Haz de mí lo que tú quieras. Y entonces, ¿para qué le reclamamos si eso le dijimos? Ay, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando Dios empieza a hacer algo contigo y te empieza a quebrantar, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Si estaba el hermano al lado, le tocaba a él. ¿Verdad? No entendemos lo que estamos haciendo. Por eso no le hagas promesas. Inclusive dice la Biblia, cuidado con hacer promesas, Cuidado, porque tú prometes y luego no cumples. Dios no se olvida de lo que nosotros le prometemos. Entonces, Jerusalén era la ciudad santa. Y dice, nunca más llorarán. ¡Qué belleza! Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. ¿Cuánto hemos sufrido, hermanos? Si nos contáramos, ¿verdad? Si nos contáramos, estaríamos todos aquí a sufrir amargamente nuestras quejas, nuestros sufrimientos. Yo me he equivocado 20.438 veces, más las que vienen. Y todo eso me ha provocado dolor y tristeza. Muchas veces mi vida estaba hecha pedazos. Y cuando más pedazos ha estado mi vida, es cuando Dios ha obrado. Nunca más llorarán. ¿Qué te ha producido el llanto? Tu fracaso, tus relaciones rotas. Hoy desafortunadamente los jóvenes sobre todo, y también los adultos, muchos de nosotros vivimos de lo que las redes sociales nos pueden dar, porque estamos inmersos en el mundo digital. Y yo veo siempre, inclusive he preguntado en algunas ocasiones a gente que sube y están en el gimnasio, ya sabes, para ir al gym necesitas los requisitos básicos. Traerte tus licras, traer tus audífonos así tamaño Jacobo Zabludowski, tener tu botezote de agua y ponerte en pose, ¿no? Así en el gym. Así, y ve todos los que están en el gym eso hacen. Y aparte haciendo ejercicio, ¿no? Así. Y esperan que les den un montón de likes. ¡Ay, qué bonito, qué padre!
Suben fotos, suben acciones, aquí comiendo, ¿no? Y ponen un bistezote así bien rico, así con su cebolla y todo así. Y comí, te gusta, ay. ¿Y sabes qué espera esa gente? Ser reconocidos de alguna manera. Y cuando ven muchos likes, ay, se sienten bien. Y si no les dan likes, entonces hay un problema. Tenemos tantas cosas en las que nos hemos refugiado, nuestras relaciones rotas, el odio que ha generado, el desamor que hoy vivimos. Dios prometió que iba a estar con nosotros. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. A toda acción corresponde una reacción. Dios no te va a responder si tú no clamas. Él no dijo que te respondo cuando yo te respondo y luego clamas, ¿no? No, dijo, clama a mí. Clamar implica una acción de esfuerzo, de compromiso, de entrega. Y clamar no es algo sencillo, no es lo mismo que platicar o pedir. Clamar es un grito eufórico, desesperado. Clamar, ¡Señor! Ese es un clamor. ¿Qué no tienes necesidad de Dios? ¿Qué no necesitas que Él haga algo contigo? Entonces clama, pídele así con enjundia, ¿no? Porque solo Él te puede ayudar. No tenemos otro refugio que no sea Él. Todas las demás alternativas son momentáneas y no son eficientes y nos van a causar dolor de alguna manera o de otra, pero Dios promete que no vas a volver a llorar. A ver, este es el juicio que viene sobre ti, pero ¿sabes qué? Me voy a esperar. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso mandó a Jesús. Esta semana recordamos el sacrificio de Jesús y vemos películas, ¿no? Y ahora más fuerte la película de La Pasión de Jesús de Mel Gibson, y todo el mundo habla de ella, ¡ay, es que está fuertísima! Hasta la vetaron, no, o sea, no vetan las maldades, no vetan los programas, no vetan los documentales que sacan en las plataformas de puro narco, puro asesinato, y las promocionan por todos lados, hasta te cansas de verla, eso no lo vetan, pero lo que es de Jesús, ahí sí, no, pues es que, ¿cómo, no? No, eso no, porque no, está muy fuerte, no. Pero es una realidad. Dios quiso que tú tuvieras alternativa y esperanza mandando a Jesús a ocupar tu lugar. Porque ¿sabes algo? Ese lugar era para nosotros. Yo debía estar en esa cruz. Ese era el pago por mis acciones, el pago por mi desobediencia, el pago por mi mala onda que soy con los demás, el pago por ofender, por destruir, por separar, por provocar tristeza y daño a los demás. Ese era el pago que yo merecía. Y Jesús ocupó nuestro lugar. Pero Dios también es bien especial. Aquí está uno de los secretos también. Fíjate cómo dice. Y luego en el versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y también dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo está ese tema de que cuando tú te acercas a Dios, Dios te va a prosperar y te va a dar todo lo que tú esperas y no va a haber problema? Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Ya no es eso de que, ay, tú éntrale y Dios te va a venir, y la prosperidad va a venir a tu vida así, pum, pum, en forma automática. No, requiere una serie de cosas que van a venir a tu vida, requiere de entrega, requiere de compromiso. Y ese depende de ti. ¿Qué es lo que te falta para buscar a Dios? Ay, no, es que pues Dios es injusto porque no me ha dado lo necesario. Yo pues, necesito recursos para acercarme a Dios. Mandó a Jesús. Ocupó tu lugar. Derramó su sangre por ti. ¿Sabes por qué salió agua y sangre cuando perforaron su costado? Pues porque ya no había más sangre en el cuerpo de Jesús y tuvo que salir agua. Ya no había más sangre que derramar. Había derramado hasta la última gota de su sangre por ti. Y también dice en los evangelios que ni quebrar sus piernas fue necesario. El tormento más severo, la peor condenación que había en el Imperio Romano era la crucifixión. Era para la gente de lo peor, la más malvada, la más perversa, era condenada a la crucifixión. Y ahí mandaron a Jesús. Las espinas que le clavaron a Jesús tenían aproximadamente de 6 a 8 centímetros de largo y parecían clavos. Y cuando colocaron su corona y la golpearon, perforaron el cráneo y empezó a sangrar. ¿Sabes que la cabeza es el punto de mayor cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo? Aquí está una doctora. No, doctor.
Hermana, ¿es cierto o no? No hay más sangre, no vas a encontrar más sangre en el cuerpo humano que en la cabeza, en el cerebro. Porque el cerebro es el centro de mando del cuerpo, ¿verdad? Y entonces necesita oxigenación. Y al tener oxigenación, entonces se empieza a manifestar es el centro motriz. Por eso el cuerpo, biológicamente, el corazón es el centro, ¿verdad? Y la cabeza es el centro de mando, la cabeza es el centro de mando del cuerpo. Porque ahí el cerebro controla todas las funciones, ¿cierto, hermana? Espiritualmente, el centro de mando de nuestro espíritu es el corazón, porque ahí es donde Dios se aloja y llega y se coloca en ese lugar. Entrégame tu corazón, es lo que Dios dice en Proverbios, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios te pide, dame tu corazón, dame tus deseos, entrégame tus pasiones, dame todo lo que tú quieres y yo voy a hacer algo contigo y te voy a cambiar. Eso es lo único que Dios te pide. Y aquí les está diciendo, hey, ¿saben qué? Va a haber problemas. Aquí no está, no, ven a mí, vengan todos los que estén cansados y trabajados y yo les voy a dar un carro nuevo y van a tener una casa nueva y van a tener dinero en el banco, síganme. Jamás dijo eso Jesús. Jesús dijo, tendréis aflicción, van a padecer, van a tener problemas. Y sí es cierto, a veces yo he escuchado a muchos, yo también lo dije, cuando uno se entrega a Jesús, creo que es cuando peor te va. Hoy estaba mejor antes cuando no lo conocía y por lo menos le echaba ganas y algo. Ahora ni eso. Deuteronomio 8, habla del desierto. Uno de los ecosistemas más terribles y peligrosos que existe en el planeta. El desierto. Olvídate de la tundra y de los polos, el Ártico y el Antártico, ese es otro tema. Pero el más difícil de vivir es el desierto. ¿Y qué crees? En Deuteronomio dice el Señor, y yo, Jehová, te metí al desierto. Y cuando la Biblia habla del desierto, habla de problemas, habla de crisis, habla de circunstancias adversas. Y te probé, y te hice padecer hambre, y te hice pedazos en el desierto. Y también Oseas dice, te llevé al desierto no para destruirte, sino para hablar a tu corazón. ¡Wow! El desierto es espantoso, pero ahí está la presencia de Dios. Moisés fue instruido por Dios para crear el tabernáculo en el desierto, que era la morada o era el templo móvil de Dios. En pocas palabras era la iglesia móvil que Dios llevaba, el templo pues. Y le dio instrucciones acerca de todo lo que tenía que tener el tabernáculo. Los utensilios, cómo tenían que cargar, hasta las cucharillas, la vestimenta del sacerdote, las tablas que eran los muros de la cubierta, que era cubierta afuera, cubierta de tejón y por dentro cuando venía la presencia de Dios se iluminaba y era precioso porque estaban bordados hilos de oro, de colores, las cubiertas, etcétera. Pero había algo que no tenía el tabernáculo. Porque el sumo sacerdote tenía que penetrar del lugar santo al lugar santísimo. Y lo que lo separaba era una cortinotota bien pesada, que tenía como unos 20 o 30 centímetros del piso hacia el final de la cortina. Y no podía correrle al sacerdote porque tenía que penetrar hasta el lugar santísimo. Entonces, ¿sabes cómo tenía que entrar el sacerdote? La única manera posible de entrar hasta el lugar santísimo era que se arrastrara en el piso pecho tierra, así como los que entrenan en el ejército, arrastrándose por la arena del desierto y penetraba hasta la presencia de Dios, humillándose. Por eso no tenía piso el tabernáculo, porque Dios quiere que lleguemos a Él humillados, acercarnos a Él confiadamente, pero humillándonos a través del desierto. Las crisis, ¿sabes para qué son? ¿Sabes por qué Dios permite las crisis en nuestra vida? No es para hacerte daño, no es porque Dios sea malo, no es porque te quiere ver sufrir, porque las crisis te muestran lo que no tienes. En los problemas nos damos cuenta de lo que carecemos y entonces con toda humildad tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, te necesito, no tengo esto, ayúdame. Ya no hay fuerza, ya no hay capacidad, ya no hay nada que puedas hacer para poder levantarte y con toda esa debilidad te presentas a Dios. Por eso dice en la palabra, Pablo decía, diga al débil, fuerte soy. En medio de la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Cuando tú ya no tienes nada que objetarle a Dios, cuando ya no le vas a estorbar, es cuando entonces Dios obra. Por eso dice aquí que vas a tener problemas, vas a padecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios permite las tormentas, habrá dificultades en el camino, vas a padecer, pero ¿qué crees? Que Dios prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Y vale más tener problemas con Dios que tener problemas sin Dios, ¿verdad? Yo prefiero, porque de alguna manera sé, cuando le pedimos a Dios, como decía la hermana, creo que todos lo hicimos así: Señor, te entrego mi vida, haz conmigo lo que quieras. Y Dios te empieza a decir: ok, voy a hacer contigo lo que yo quiera. Oye, ¿y si te quito el trabajo, vas a seguir confiando en mí? Bueno, Señor, no es para tanto, ¿verdad? O sea, digo, vámonos con calma, pues soy nuevo, Señor, espérame. Ok, te voy a quitar el trabajo, y te lo quita. ¿Cómo reaccionas? Y no conforme con eso, después Dios te dice: oye, fíjate que se me está ocurriendo, ¿y si te enfermas? ¿Vas a seguir confiando en mí? Ay, Señor, pues como que ya es mucho, ¿no? O sea, no abuses, Señor. Pero va a pasar, va a haber congoja, pan de congoja, agua de angustia. Las crisis involucran todos nuestros sentidos. ¿Sabes por qué tenemos emociones? ¿Sabes por qué Dios nos dotó de emociones? Porque las emociones irremediablemente tienen que comunicarnos y conectarnos con Dios. Esas emociones, esas sensaciones tienen que llevarnos a que busquemos desesperadamente a Dios, como el siervo. En el Salmo 40 habla del siervo, ¿verdad? El siervo brama por las corrientes, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sabía eso del siervo. ¿Sabes que el siervo está en el bosque y a veces es nevado? Pero si el siervo llega un momento, empieza a olfatear el agua, porque los siervos olfatean el agua, pero si no toma agua en cierto tiempo, te muere el siervo. Y entonces empieza a bramar porque no puede llegar al agua, y se empieza a desesperar porque necesita esa agua. Si no toma del agua, muere el siervo. Y dice el salmista: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si no estás conmigo, me muero. Si no me ayudas, no puedo. Te necesito. Extiéndeme, Señor, tu bondad, ayúdame, guíame. Yo tengo cicatrices aquí en la mano, he estado herido alguna vez. Aquí tengo una muy grande que me recuerda muchas cosas. Casi está todo mi dedo, desde acá hasta acá la cicatriz. Y tengo otra cicatriz acá, me mordió un perro. Esta cicatriz que tengo aquí es más significativa para mí, porque me recuerda eventos que viví de donde Dios me rescató. Ya no me duele. Me la toco y no me duele, está perfecta, ya sanó, mira, está re bien. Pero me recuerda lo que yo viví y me recuerda de donde Dios me sacó. Las cicatrices te van a recordar lo que Dios hizo contigo, pero necesitas ponerte en manos de Dios. Una relación profunda con Dios requiere eso. Dios prometió cuando Josué estaba entregándole, se murió Moisés y lo dejó. Entonces su caudillo, su secretario, el segundo de a bordo era Josué, ¿verdad? Y entonces Josué estaba temeroso porque tenía que entrar a conquistar. Y Dios le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú éntrale, tú rómpele la cara a aquellos, tú ve con todo, porque voy a estar contigo. Su Espíritu Santo nos va a guiar, es nuestro ayudador. El Espíritu estará con ustedes para que nos guíe. Entonces prometió Jesús cuando les dijo a sus discípulos: me tengo que ir, ya no voy a estar con ustedes. Y los discípulos en una voz desesperada: no te vayas, ¿qué vamos a hacer sin ti, Jesús? ¿Cómo que te vas a ir? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Cómo vamos a caminar? O sea, no, ¿cómo crees? Tranquilos, es necesario que yo me vaya, pero les voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Él les guiará, Él les conducirá y Él les enseñará. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo que Jesús envió es el que hoy está contigo, el que hoy te guía, el que hoy te escucha. A veces vivimos como pobres desamparados en este mundo, ¿no? Estaba escuchando una serie de estadísticas, hablaba un psicólogo cristiano, y el psicólogo cristiano daba unas cifras y decía: tristemente a mi consultorio llegan, yo atiendo a cristianos, increíblemente, el 90%, no 50 ni 60, el 90% de los casos que atiendo son cristianos deprimidos, cristianos con problemas, cristianos con problemas de identidad, cristianos hundidos en la depresión.
Y él decía, y me entristece mucho ver todos esos. Bueno, yo los ayudo porque es mi trabajo, pero me duele tanto porque entonces me pregunto, ¿y entonces el Espíritu Santo qué hace o para qué vino con nosotros? Pero no es problema del Espíritu Santo, es problema de nosotros, que no buscamos la guianza del Espíritu Santo. Yo no puedo entender cristianos, yo sí lo entiendo porque yo lo he vivido, ¿verdad? Pero me refiero, entiéndeme por favor, no quiere decir con, no, si tú te deprimes eres pecador, no. Sí lo vivimos, o sea, claro que lo vivimos y claro que lo experimentamos, somos humanos y lo vamos a experimentar. Elías se deprimió y no solo se deprimió, se quería suicidar el muchacho. Bueno, le digo, pues échame la mano, ¿no? Quítame la vida, Señor. Después de haber hecho todo lo que hizo, sacrificó 400 sacerdotes de Baal y luego le dio en la torre a Baal y todo, y una cosa impresionante. Y después el niño se pone deprimido y se va y se esconde en una cueva. Me quiero morir, Señor. O sea, ¿cómo? Y todo lo que hicimos, Elías, ¿qué pasó? O sea, ¿somos o no somos? Claro que lo vamos a experimentar. Me encanta ver la situación de Pedro cuando le falló a Jesús 3 veces. No me encanta ver a Pedro que le falló. Me encanta lo que sucedió después. Sí, tenemos que reconocer que Pedro sin duda era el líder de los discípulos, ¿verdad? Invariablemente era el líder de los 12. De los 12, el líder, el cabecilla, el que mandaba, el que decía cómo se movía y se repartía el queso, era Pedro. Sin embargo, cuando está con Jesús y le está diciendo, no, Señor, estos son tremendos, pero yo no te voy a fallar, yo voy a estar contigo. Y Dios le previene, y ni así se dio cuenta Pedro de lo que estaba pasando. Y le dijo, no, Señor, yo no te voy a fallar. Pedro, me vas a negar 3 veces. No 1, no 2, 3 veces me vas a negar. No, Señor, ¿cómo crees? Una persona sensata hubiera orado y, Señor, por favor, ayúdame que eso no pase, por favor, no quiero que... Pero Pedro confió en sí mismo, confió en su capacidad. ¿Y qué pasó? Le falló a Jesús. No 1, no 2, le falló 3 veces. Pero cuando Jesús resucita, me encanta ver eso cuando está el ángel y llegan las mujeres para ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro y les dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que he resucitado. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué no era discípulo Pedro también? ¿Y por qué hace ese apartado entre los discípulos y Pedro? Porque Pedro necesitaba ser restaurado. Y Dios lo restauró. Y no solo lo restauró, sino que lo levantó y fue la piedra angular para la iglesia moderna. Después, ¿verdad? Y es lo que Dios hace con nosotros también. Entonces, va a haber problemas, va a haber congojas. Y luego dice, pero también hay una situación. Todo esto que Dios te llene, dice, entonces, adelantito. En el versículo 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. La actitud y la cercanía con Dios provoca que aborrezcas las acciones pecaminosas que llevamos a cabo. El Espíritu que mora en ti, no el pastor, no el líder, no tu amigo, el Espíritu que mora en ti. Él es el que te va a decir. Muchas veces, oye, ¿será bueno esto? Oye, ¿qué crees que sea bueno? Los chavos, ¿no? Ay, voy a ir a una fiesta, me invitaron a una fiesta. ¿Será malo que vaya? No, tú ve, disfruta, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues hay demonios, hay alcohol, hay pasión. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada, ¿no? ¿Qué tiene de malo? A mí cuando me dicen eso, los chicos, ¿qué tiene de malo? Es muy simple la pregunta, regresárselas. Dime qué tiene de bueno. ¿Verdad? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y yo creo que hay lugares en donde los cristianos no podemos estar. He escuchado a veces algo, no, es que yo fui para predicar. Yo fui a predicarle del Señor. No manches, ahí, ¿cómo? Ni te oye, ¿no? Para empezar. No, es que yo fui a evangelizar y yo fui... No, seamos sensatos. Y seamos honestos con Dios. Tenemos que tener aborrecer lo malo, dejar lo malo, caminar con Él, un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? La connotación de arrepentimiento tiene una connotación de alejamiento, de alejarse. La palabra, la connotación directa dice que dar la media vuelta. Vienes caminando y das la media vuelta y te alejas. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que experimentes dolor porque le fallaste a Dios, que te duela con todo el corazón y que le digas, no lo voy a hacer, ayúdame, no puedo.
Porque a veces nos sentimos mal, pero solo es remordimiento y volvemos a hacer lo mismo y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Y Dios nos limpia 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces y seguimos haciendo lo mismo. Eso no es nacer de nuevo. Tú cuando naces de nuevo ni siquiera hay que profetizarlo, ni siquiera hay que exponerlo, se te nota. La salvación no solamente es una confesión de boca, sino es un proceso biológico, es un proceso espiritual que transforma tu corazón, que transforma tu mente. Aún las hormonas de tu cuerpo empiezan a segregar diferente, de tal manera que tu rostro cambia y la gente te dice, oye, se te nota algo raro, lo notaron, eres salvo, eres hijo de Dios ahora. Es un proceso más que una confesión. A veces ya ven los que no saben ni qué onda, lo invitas a la iglesia, un día viene y dice, repita detrás de mi Señor, te entrego mi vida. Ah, pues sí, te entrego mi vida. Sale y no pasó absolutamente nada. Pero cuando hay un quebrantamiento, el Espíritu penetra, el Espíritu toca y se arrepiente la persona, sin darse cuenta cambia. Llega a su casa y le dice, ¿y a ti qué te hicieron? Hoy tienes una cara diferente, ¿verdad? Hasta nos vemos más guapos. Los feos nos embellecemos. Porque Dios hace obra y nos transforma. Hay un juicio y no era para los gentiles, era para el pueblo de Dios. Que Dios prevalece y que Dios deja en stand-by porque te quiere bendecir y quiere extender su mano sobre ti y te quiere volver a llenar. La promesa de la bendición. Dios promete sanarte, Dios promete transformarte, Dios promete bendecirte, va a traer una restauración total a tu vida. Y dice ahí en los últimos versículos, en el 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. 7 veces más brillará el sol. 7, el número perfecto, el número que tiene que ver con Dios. Cuando la Biblia habla de 7, tiene que ver con Dios directamente. Dice 7 veces se iluminará más el sol. Dios va a estar contigo, Dios te va a levantar. Él vino para salvarte, Él vino para bendecirte. Clama a Él, pídele, acércate, búscale. Hay un juicio sobre nosotros y lo hemos vivido en maldición por muchos años. Nuestras familias vivieron en maldición por muchos años. En mi familia soy el primer cristiano y sigo siendo el primer cristiano, y de aquí en adelante mi descendencia será santa porque Dios me salvó a mí. Rompió con eso en mi vida. Mi hija hoy sirve a Dios y le ama y le entrega, y mis nietos van a servir a Dios porque Dios vino a hacer un cambio, porque un día yo decidí acercarme a Él. ¿Tienes problemas? Busca a Dios. ¿Tienes necesidad? Entrégate a Dios. Él prometió bendecirte, prometió que va a venir lluvia abundante, que va a haber cosechas fértiles, que el ganado va a ser alimentado, que habrá ríos y arroyos desde las montañas. Todo eso habla de bendición sobre tu vida. Esa sí es la bendición que Dios promete previo a tu entrega. No es la doctrina de la prosperidad, es la entrega a Dios y después viene la bendición de Dios sobre tu vida. No busques los milagros de Dios, busca al Dios de los milagros. Por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Y es su amor. No lo merecíamos. Y Él lo extendió para nosotros. Y en Amós, finalmente, el profeta dice, buscadme y viviréis. A toda acción corresponde una reacción. Si tú le buscas, el que me busca, me encuentra. El que clama, recibe. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. ¿Qué más necesitas? ¿Qué te falta? ¿No tienes Biblia? Bueno, pues es bien fácil. O alguien te la regala, o vas y la compras en la librería, pero aquí está. Ya tienes Biblia, ya resolviste el problema. Hermano, es que Dios no me escucha. Pues clama. Hermano, es que a mí Dios no me hace caso. Pues búscale. Eso es mentira del diablo. Claro que escucha, aquí lo prometió. El que clame será escuchado. Yo te voy a escuchar, Dios te va a oír. Deja de quejarte y cambia esa queja por búsqueda de Dios. Entrega, pasión. ¿Sabes por qué el mundo está hoy como está? Porque la iglesia está espantada. Un mundo perverso, un mundo convulsionado necesita una iglesia valiente. Y la iglesia está preocupada por todo menos por hablar de Jesús. Preocupada por tener un bonito espacio, por tener una alfombra padre. El otro día vi una película que me impactó mucho y recordó muchas de las cosas que yo viví.
Se llama la Revolución de Jesús. Un pastor tradicional y con una iglesia muy bonita, y de pronto, por azar del destino, evangelizan a un hippie, la época de los hippies en los 70s. Y entonces empieza a llevar a los hippies a la iglesia, y los hermanos santos y recatados se sintieron ofendidos porque llegaban los hippies. Tal vez no sea con esa esencia y con esa crudeza el día de hoy, pero la iglesia está actuando igual. Si no tenemos ni misericordia por nosotros, menos por los de afuera, ¿no? No tenemos misericordia ni por el hermano que me acompaña, menos por el que está allá afuera que no conoce a Jesús. Dios quiere transformarnos. El juicio, Él esperará porque dice que va a traer bendición a nuestra vida. Él volverá a tener misericordia de nosotros. El padre del hijo pródigo en la parábola, ¿te acuerdas? Cuando dice que entonces lo vio que venía el hijo pródigo, se fue, hizo lo que quiso, y cuando regresaba dice que aún venía en camino y el padre lo vio a lo lejos. ¿Sabes por qué el papá lo vio a lo lejos? Porque lo estaba esperando. Sabía que iba a regresar. Sabía que iba a estar ahí y que le iba a alentar. Un Dios paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busca a Dios. El juicio se detiene cuando buscas a Dios. Y muy severo. Isaías 30 es muy enfático y está hablando de cuando tú no buscas a Dios, lo que te va a pasar. Irremediablemente vas a fracasar, pero si tú buscas a Dios, irremediablemente le vas a conocer. Y vas a ver su mano sobre ti, y vas a ser transformado, y vas a ser sanado, y vas a ser restaurado. Si estás enfermo de la mente, Dios te va a restaurar. Yo sé que hay muchos problemas en la mente porque ahí es donde radica el problema. Por eso Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque ahí es donde radica el problema del siglo XXI. En nuestra mente, por todo lo que hemos oído, por todo lo que hemos vivido. Pero ¿qué crees? Que Dios llega a restaurar tu mente, la transforma tu corazón. Dale la oportunidad, déjalo, sigue siendo la mejor opción en nuestra vida. Ay, pero soy cristiano. Sí, ellos también eran el pueblo de Dios y Dios les habló de esa manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga conocerle cada día más y que esa cercanía con Dios nos transforme, nos sane y nos haga brillar y verdaderamente seamos la luz de este mundo. Vamos a orar, hermanos, inclina tu cabeza. Es un tiempo de meditación. No pretendemos ser los mejores. Yo lo único que le he podido decir a Dios es, Señor, te necesito. A veces ni siquiera alcanzamos a decirle así, pero Él es bueno. Padre, ayúdanos. Señor, que tu presencia nos transforme y nos cautive. Señor, que esa paciencia que has tenido conmigo de esperar el juicio y de tenerlo porque me quieres bendecir y porque quieres traer tu presencia a mi vida y porque me quieres llenar, que sea la que experimente de tal manera, Señor, que te conozca a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdame que cada día, Señor, mi experiencia seas tú, mi hablar seas tú y mi vivir seas tú. Que te conozca a ti cada momento de mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que tu gracia y tu favor, Señor, sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.